Hola, buenas tardes. Yo soy Jorge Amil Díaz. Soy pediatra y gastroenterólogo pediatra. Les hablo de Porto, Portugal. Es un gran placer de decir algunas palabras en este módulo de enfermedad inflamatoria intestinal que sigue siendo organizado por doctora Mónica Contreras. Me siento muy honrado por poder hacer esta abertura de la sesión y les doy las buenas venidas para la sesión de hoy que va a tener la presentación de un caso clínico y el tópico es avances en el manejo endoscópico de la enfermedad inflamatoria. Hoy vamos a tener tres compañeras de Argentina. Doctora Eugenia Micheletti va a presentar el caso clínico con doctora Mariela Antonisca, que será la disertante, y la actividad será coordinada por doctora Gabriela Mesere. Muchísimas gracias por participar en las actividades clínicas y científicas del ASPGAN y tendré muchísimo placer en ver todos vosotros en las actividades científicas del ASPGAN, pero también en otras actividades científicas que puedan ocurrir en el mundo y en Europa, como ustedes saben. Muchísimas gracias y espero que disfruten de una reunión excelente. Gracias. Hola, buenas tardes, buenas noches a Arca Argentina y buenas tardes al resto de Latinoamérica. Muchísimas gracias, doctor Jorge Amil, por la presentación y gracias a la Sociedad Argentina Latinoamericana de Gastroenterología por darnos este espacio eh, para disertar, para reflexionar sobre lo que es el avance en la enfermedad inflamatoria intestinal en la parte endoscópica. Sabiendo que la endoscopía es una herramienta fundamental hoy en día para el diagnóstico y el seguimiento de lo que es la patología. Y cuando hablo de esto, hablo de que no solamente la videoendoscopía digestiva alta, sino la videocolonoscopía con la intubación anal e intubación ileal es imprescindible para valorar estos pacientes. Eh, Tenemos la oportunidad de tener un chat abierto durante las disertaciones, así que pregunten, estén activos, porque todo esto nos va a enriquecer a todos. Comparto hoy esta mesa, como dijo el doctor Jorge Amil, con la doctora María Eugenia Micheletti, que es médica gastroenteróloga infantil del Hospital Gutiérrez, la doctora Mariela Antonisca, que es pediatra gastroenteróloga infantil, médica endoscopista y de vía biliar e integrante del grupo de trabajo de enfermedad inflamatoria del Hospital Garrahan, y la doctora Sofía Paz, que va a estar muy atenta a todas las preguntas y chats que vayan surgiendo, es médica gastroenteróloga infantil del Hospital Austral. Así que los invito a participar, estén activos porque todo esto es para enriquecernos. Y cuando uno recibe un informe de endoscopía, muchas veces se queda diciendo, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué habrá querido decir el endoscopista? Entonces, también esto nos sirve para unificar criterios, para unificar terminologías en las que uno utiliza. Bienvenidos a todos y Euge, te escuchamos. Muy bien, ¿se puede ver bien la presentación? Sí, correcto. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Es un placer participar entonces con el inicio del curso de enfermedad inflamatoria. En este caso, vamos a hablar del manejo endoscópico, como hablaba la doctora Gabriela Mercere, y me toca entonces presentar unos casos clínicos para ilustrar algunos
realidades de pacientes para que después podamos aplicar en la charla que nos va a dar la doctora Antonisca. El primer caso clínico se trata de un varón de 10 años que se presenta en el servicio de gastroenterología con una diarrea seminolenta de 1 mes de evolución, de poco tiempo de evolución, que además tenía algo de dolor abdominal leve, con urgencia defecatoria y una pérdida de peso marcada de un 20% del peso corporal. Como primera instancia, el pediatra le había solicitado un infectológico en materia fecal, donde se había rescatado un blastocistis por el que cumplió tratamiento, pero a pesar del tratamiento no mejoró la sintomatología, por lo cual se siguieron ampliando los estudios. Se le realizó también un laboratorio en el que se evidenciaba anemia, una eritrosedimentación algo elevada, una PCR normal y una albúmina normal. Se le realizó también una calprotectina en materia fecal que fue elevada a más de 1000 y un Doppler intestinal que mostraba engrosamiento a nivel del ilion terminal con signos de hiperemia también y adenitis, para lo cual se realizó en el servicio una primera endoscopía para establecer cuál era el compromiso intestinal. En lo que respecta a la videocolonoscopía, la videoendoscopía alta no tenía compromiso ni de esófago, ni de estómago, ni de duodeno, era todo normal. Y en lo que respecta a la colonoscopía, vemos cómo tenía compromiso tanto de ciego, de colon ascendente, transverso, descendente y sigma, con compromiso bastante uniforme de la mucosa, con pérdida de patrón vascular, pero con un recto respetado. Vemos también cómo tenía una marcada friabilidad de la mucosa al roce del endoscopio, ¿sí? Bastante significativa y que de hecho deja de ver cómo es el compromiso de toda la mucosa. Vemos también cómo la mucosa muestra marcado edema, eritema, algunas erosiones y ulceritas. Lo mismo, no queda mucosa sana interpuesta. El compromiso es bastante uniforme. Y por último, el mismo paciente, vemos cómo muestra también la mucosa característica en empedrado, ¿sí? Sobre todo a predominio de colon izquierdo. Bien. El segundo paciente se trata también de un varón, pero de 15 años, que ya tenía diagnóstico de una enfermedad de Crohn de 5 años de evolución, con compromiso colónico moderado y de tipo inflamatorio, y además tenía agregado una colangitis esclerosante se hizo diagnóstico 3 años posteriores al diagnóstico de la enfermedad inflamatoria, y se encontraba en tratamiento biológico combinado. Se presenta también en el servicio de gastro una recaída clínica con aumento del número de las deposiciones, por el cual se le solicita una calprotectina para revalorarlo y se detecta una calprotectina también elevada de más de 1800. Con esto se decide hacer una revaloración endoscópica, la endoscopía alta fue normal y la colonoscopía debió hacerse de manera incompleta, sobre todo por el compromiso severo de la mucosa, ¿sí? Que tenía úlceras profundas, ¿sí? Eritema, sangrado, friabilidad, y se tomaron biopsias no solo para anatomía patológica, sino también para laboratorio, bioquímicas, para descartar infecciones con CMV y Epstein-Barr negativo. Y el tercer paciente se trata de una mujer de 16 años con diagnóstico también de colitis ulcerosa de 2 años de evolución, una pancolitis severa que estaba en tratamiento biológico anti-TNF, que presenta también aumento del número de las deposiciones con algunas estrías de sangre, sin compromiso nocturno y con dolor abdominal leve. Se le realiza un laboratorio normal en el que no evidenciaba ni anemia, ni reactantes elevados, ni polvominemia, y un infectológico en materia fecal negativo, pero con una calprotectina elevada, para lo cual se decide la revaloración. Se hace la endoscopía alta también normal y una colonoscopía con compromiso pancolónico uniforme, con actividad severa, friabilidad, erosiones y úlceras, por el cual también se toman biopsias para estadificar.
la mucosa francamente con edema que no deja ver el patrón vascular, erosiones. Bien, entonces, sí, cuando hablamos de enfermedad inflamatoria sabemos que está establecido por el grupo de Porto cuáles son los hallazgos macroscópicos que uno le hacen pensar en una enfermedad inflamatoria, ¿sí? Pero que estos quizás no son característicos de uno u otro, ¿sí? Pues sabemos que la pérdida del patrón vascular, el eritema, el edema, la granularidad, los exudados y las úlceras, que quizás son más frecuentes en enfermedad de Crohn, y los pseudopúblicos que hablan más de cronicidad. Pero también sabemos que hay algunas distinciones o algunos hallazgos que nos hacen pensar más en una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn. Por ejemplo, sabemos que la colitis ulcerosa es de compromiso continuo, ¿sí? Que comienza en recto de forma ascendente, salvo excepciones como las colitis atípicas en las cuales el recto está respetado, que no hay compromiso a nivel ileal del intestino delgado, salvo que haya una pancolitis severa con compromiso de vacuolineitis, y que afecta tanto a la mucosa como a la submucosa. Y como sabemos en la bibliografía, el compromiso más frecuentemente reportado es la pancolitis. En cambio, en lo que es enfermedad de Crohn, se sabe que en realidad está descrito que puede ser segmentaria y asimétrica, pero no hay que dejar de pensar en una enfermedad de Crohn cuando se presenta de forma también continua, que puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, de lo que es la boca hasta el ano, y que el con compromiso es transmural, que quizás en la endoscopía es muy difícil de determinar esto, pero sí cuando vemos que quizás hay úlceras profundas, habla más también de una enfermedad de Crohn. Y el compromiso más frecuente reportado es la iliocolónica. Puede haber también skip lesions, que son, digamos, compromiso de lesiones a nivel del tubo digestivo, pero con parches de mucosa sana interpuesta, el aspecto en empedrado, las úlceras de diferentes tipos y configuración, y obviamente la estenosis a nivel colónica. Bien. Y ahora sí, continuamos con la charla de la doctora Antoñisca. Dejo de compartir. Buenas noches. Bueno, me toca hablar un poco de lo que es avances en el manejo endoscópico de las enfermedades inflamatorias. Como ya dijo Euge, mi hoja de ruta va a ser hablar un poco del diagnóstico de la enfermedad, el rol de la endoscopía, de los scores y el rol de la cromoendoscopía, ¿sí? Como sabemos, para un paciente que viene al consultorio, lo más importante para hacer el diagnóstico es la anamnesis con la historia clínica, ¿sí? Imágenes en laboratorio, la endoscopía y obviamente la anatomía patológica, que es lo que nos va a dar qué tipo de enfermedad, ante qué tipo de enfermedad estamos. ¿Cuál es el rol de la endoscopía? Bueno, la endoscopía juega un papel esencial para el diagnóstico, tanto para el tratamiento, para pronóstico y también para el seguimiento de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Como dijo Gaby antes, la endoscopía alta y la ileocolonoscopía son los métodos diagnósticos más importantes en estos pacientes con sospecha inflamatoria y es el gold standard. Siempre hay que pensar que en pediatría nosotros siempre hacemos endoscopía altibaja, que los adultos solo hacen colonoscopía y a veces rectoscopía. Para nosotros el gold standard, y creo que hoy por hoy ya todo el mundo está hablando de lo mismo, es hacer la endoscopía altibaja. ¿Qué nos permite la endoscopía? Evaluar la mucosa, ¿sí? Evaluar la extensión de la enfermedad, tomar muestras para muestreo para anatomía patológica, para ver si hay infecciones, ¿sí? Nos sirve para ver una respuesta al tratamiento iniciado, para poder cambiar de tratamiento, ¿sí? Y para también el seguimiento de ese paciente que respondió y que está viniendo bien, que tiene una curación por ahí clínica, y hay que ver si durante el seguimiento logra la curación endoscópica y la remisión endoscópica y histológica. ¿Qué tenemos de la endoscopía? Bueno, sabemos que es operador dependiente, ¿sí? Que hoy por hoy se le da mucha importancia, sobre todo las guías de Penguin y las guías de adultos, en la importancia de la preparación colónica, de tener un Boston entre 8 y 9, ¿sí? Que el endoscopista sepa, se prepare para la interpretación y la descripción de los hallazgos, ¿sí? Porque esto, la experiencia y el conocimiento del endoscopista depende mucho del informe que uno tenga, ¿sí?
porque el problema es ese, hay una amplia variedad de calidad de informes, y la difícil interpretación de estos informes, porque no todos hablamos de lo mismo, no todos vemos lo mismo. Entonces, viendo todo esto, ¿cuál fue la solución que plantearon la gente que se dedica a las guías, a hacer las guías de la ECO, de la ASGA? Es una descripción estandarizada de los hallazgos a través de desarrollos de escalas y scores. Primero, entonces, vamos a hablar un poco de lo que es calidad de endoscopía, que uno tiene que hacer una preparación colónica buena, ¿sí? Dar al paciente una buena cantidad de Varex, para maximizar el rendimiento diagnóstico, tenemos que tener una buena preparación colónica. Esto es un recurso recontra valioso para mantener un criterio entre los médicos y minimizar los errores, ¿sí? Porque si tenemos el colon mal preparado, nos vamos a comer un montón de lesiones o vamos a saltear algunos lugares porque están más preparados y no vamos a poder hacer un buen score, ¿sí? También está visto que hoy por hoy hay que documentar la preparación del colon, ya que es un indicador de calidad, y se lo recomiendo incluir adentro del reporte o del informe del procedimiento, ¿sí? Y para eso lo que tenemos es la escala de Boston, que consiste en la evaluación semi-cuantitativa de la presencia de materia fecal o la visibilidad colónica en los 3 segmentos del colon. Como tenemos acá, ¿sí? Lo dividimos en colon izquierdo, colon transverso y colon derecho. Entonces, la escala tiene 10 puntos, del 0 a 9, y en el 0 es un colon que no está preparado, ¿sí? O el 1 es un colon con residuos sólidos y líquidos, el 2 es mínimos residuos, ¿sí? Y el 3 es sin residuo, que es lo que queremos ver, que es como un D que tenemos acá, ¿sí? El A sería mal preparado, el 2 o B sería con residuos sólidos y líquidos, el 3 con residuos mínimos que uno los puede lavar, a pesar de lavar y aspirar y lograr una buena visualización del colon, y el D es el que querríamos lograr, que es una escala de Boston 9. Para esto, entonces, los consensos de Porto, EFSCAN y ECO sobre endoscopía y enfermedad inflamatoria recomiendan que los gastroenterólogos realicen endoscopía en estos pacientes tienen que estar entrenados y tener experiencia para reconocer los patrones endoscópicos de enfermedad inflamatoria. Y otra cosa que es importante es lo que venimos hablando hasta recién, saber que tener una buena preparación nos va a favorecer a la hora de hacer un buen reporte endoscópico. Es importante estandarizar una terminología que describa las lesiones de manera que sean uniformes para todos, por lo que recientemente se han consensuado los términos para la descripción de las lesiones endoscópicas observadas en los pacientes con inflamatorio. ¿Cuáles son los hallazgos? Bueno, recién Euge estuvo hablando un poco de la descripción más o menos de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, que a veces se pueden mezclar, ¿sí? En la enfermedad de Crohn podemos tener úlceras que pueden ser aftoides, lineales, serpiginosas, profundas, ¿sí? Mucosa en empedrado, lesiones aisladas, rodeadas de patrón vascular conservado, estenosis, fístulas, anomalías en la región oral o perianal, porque como dijo Euge recién, el Crohn es desde la boca hacia el ano, y obviamente la distribución puede ser segmentaria. Lo que es colitis ulcerosa, vamos a tener úlceras de diferente tamaño, las mayores son aftoides, a veces pueden haber úlceras profundas también, edema, eritema, pérdida de patrón vascular, puede haber una fina granularidad, friabilidad, sangrado espontáneo, pseudopólipos que también podemos encontrarnos también en pacientes con Crohn, y lo que sí tiene, que lo dijo recién Euge, es afectación continua de extensión proximal a distal, ¿sí? Empieza desde el recto hacia proximal. Entonces, con respecto a la colitis ulcerosa, los cambios endoscópicos comienzan proximal al margen anal y se extienden en forma continua, confluente y concéntrica hacia tramos proximales. La demarcación entre la mucosa normal e inflamada está generalmente bien definida y puede ocurrir de forma brusca. Puede ser que estemos haciendo una endoscopía y empecemos con el recto inflamado, el sigma, y de repente pasamos a un colon, un transverso que está totalmente normal, ¿sí? Sobre todo en estas formas distales, ¿sí? La inflamación parchada en el ciego, el cecal patch, puede verse en pacientes con colitis distales. Acá tenemos algunas imágenes donde vemos edema, eritema, no hay pérdida de patrón vascular, hay úlceras pequeñas, aftoides, también puede haber úlceras más grandes con restos de fibrina, podemos tener patrón en empedrado, ¿sí? Por la inflamación, ¿sí? Y esto que decíamos, que a veces en las colitis leves, en las rectitis leves, puede haber patrón vascular rodeado de hemorragias subepiteliales, úlceras aftoides, ¿sí? Pero por lo general el compromiso es continuo y abarca todos los márgenes de la mucosa.
En la enfermedad de Crohn, el indicador endoscópico es la distribución parchada de la inflamación, áreas de inflamación interpuestas con mucosa de aspecto normal. Las úlceras tienden a ser longitudinales, serpiginosas, en sacabocados también puede haber, y pueden asociarse con presencia de mucosa en empedrado, en ilion o colon, con orificios pistulosos o estenosis. Acá vemos algunas imágenes, ¿sí?, de la mucosa en empedrado, ¿sí?, algunos parches, algunos puentes mucosos con estenosis, ¿sí?, mucosa en empedrado y úlceras en sacabocados, ¿sí?, acá y acá también, las úlceras serpiginosas profundas, ¿sí?, o úlceras más bien de distintos tamaños y formas, rodeadas a veces de áreas de patrón vascular y con sangrado o pérdida de patrón en otros sectores. Entonces, para determinar la actividad endoscópica se realizaron índices que están validados. Para la enfermedad de Crohn, los que más utilizados son el CDAIS, el CCD y el score de Rutger, que es más que nada para patología postquirúrgica. Y lo que es colitis ulcerosa, el score de Mayo y el U6. Se los voy a describir brevemente, ¿sí? El CES-CD, que es el que más usamos, porque el CES-CD es más engorroso, ¿sí? Por eso nosotros utilizamos más frecuentemente el CES-CD, que es el Simple Endoscopic Score of Crohn's Disease. Está desarrollado y validado en el 2004. Es un sistema simple y rápido, tiene una excelente reproducibilidad y una buena correlación con marcadores bioquímicos y clínicos. El CCD uno lo tiene que establecer viendo desde el ilion, colon derecho, transverso, colon izquierdo y recto, se lo evalúa por todos los sectores, y uno va a evaluar el tamaño de la úlcera, la superficie ulcerada, la superficie afectada y si hay estenosis o no. Cada uno de estos puntos, por ejemplo, en el tamaño de la úlcera se le otorga un 0 al que no hay lesión y un 3 cuando hay úlceras muy grandes, mayores a 2 centímetros. En el medio tenemos en el 1 úlceras aftosas entre 0,1 y 0,5 centímetros, y el número 2 es úlceras grandes entre 0,5 y 2 centímetros. Lo que es superficie ulcerada, el 0 equivale a que no hay ninguna superficie ulcerada, el 1 es menos de un 10% de la superficie ulcerada, el 2 es entre un 10 y un 30%, y el 3 es mayor al 30%. Y de la superficie afectada, cuando no hay superficie afectada, se le coloca un 0, cuando hay menos del 50% de la superficie afectada es un 1, cuando está entre el 50 y el 75 es un 2, y mayor del 75% es un 3. Si hay estenosis, sí o no, si se evalúa si no hay estenosis es un 0, si es una única estenosis que permite el paso es un 1, hay una estenosis que es múltiples, como veíamos recién en la foto anterior, que había un puente mucoso, pero que se podía franquear por el endoscopio, o había dos estenosis, y son franqueables, se le dan un punto número 2, y cuando son infranqueables es un punto 3. ¿Sí? El score en total es entre 0 y 60, y hablamos de remisión cuando tenemos entre 0 y 2, actividad leve entre 3 y 6, actividad moderada entre 7 y 15, y cuando tenemos más de 15 puntos es actividad severa. Siempre es importante tenerlo, estos scores, hacer una planillita y tenerlo al lado de cuando uno va a estar en la sala de procedimientos y cuando vamos a ingresar a una inflamatoria, tenerlo ahí y con algún ayudante o con la asistente de endoscopía, ir haciéndolo sector por sector para ir ya viendo, para ir ya anotando lo que uno va viendo, porque después es difícil terminar la endoscopía y empezar a acordarse de lo que en el derecho esto, en el izquierdo lo otro. Entonces, lo mejor es, lo que nosotros utilizamos en el hospital, es tenemos una hoja ya preimpresa y lo vamos haciendo a medida que vamos haciendo la endoscopía. ¿Sí? Acá hay algunas imágenes, ¿sí? Una estenosis, ¿sí? Unas úlceras profundas, patrón en empedrado, acá hay úlceras también profundas con restos de fibrina, y acá un colon no tan inflamado, con algunas úlceras, ¿sí? Con restos de fibrina, áreas donde no hay patrón vascular, ¿sí? Entonces, uno puede, lo que tiene que hacer es, si tuviéramos un CCD acá, tendríamos, depende del sector donde estuviéramos evaluando, teníamos úlceras profundas, mayores de 2 centímetros, patrón en empedrado, entonces compromete más del 50% de la mucosa, ¿sí? Entonces uno va ya puntuando ese sector y va pasando a través de la endoscopía, sobre todo cuando vamos saliendo, que es el momento donde uno tiene que evaluar estos scores y ya ir puntuándolo para no olvidarnos.
Lo que también nos sirven es para evaluar con endoscopías previas si hubo curación mucosa respecto a la otra endoscopía que ya teníamos del inicio, ¿sí? Entonces, cuando tenemos curación mucosa es un CIDI de 0. Cuando hay remisión, cuando hay menos, cuando el score disminuyó está menor o igual a 2, ¿sí? Si hay respuesta mucosa es cuando hay una disminución del CIDI mayor a 2, o sea, si en la endoscopía anterior teníamos 8 y ahora tenemos un 6 o un 5, hablamos de respuesta mucosa. La respuesta endoscópica cuando hay una disminución desde la basal, desde la primera endoscopía, al menos 50%, y esto es importante reportarlo, que hubo un cambio respecto a la actividad endoscópica previa, porque para el que está leyendo, para el que, que solicitó la endoscopía y que está evaluando cambiar un tratamiento o modificarlo o aumentar el tratamiento, escalar, eso es importante saber que si está mejorado o está empeorado respecto a su primera endoscopía. Bueno, ahora con respecto a los scores ese es el score que nosotros utilizamos frecuentemente para la enfermedad de Crohn. Para la colitis ulcerosa usamos habitualmente 2 scores, ¿sí? Que son válidos y que uno los puede usar. El score de Mayo, que se está diseñado desde 1987, que inicialmente fue para evaluar la gravedad de la enfermedad. La escala original incluía parámetros clínicos más la evaluación endoscópica, por eso se modificó. Tiene un subscore de 4 niveles, está ampliamente utilizado en todos los estudios clínicos, no está validado, ¿sí? Pero tiene una ventaja que es simple, ¿sí? Entonces, este fue el primer score que todos los endoscopistas usaban. Cuando hablábamos de enfermedad inflamatoria, siempre aparecía un Mayo 2, Mayo 3, Mayo 0. Esto fue lo primero que se implementó, ¿sí? Lo que acá les digo. Acá está el score, acá tiene el dibujo acá a la derecha. Un Mayo 0 es que está normal o inactiva la enfermedad, estos son fotos de Mayo 0. Un Mayo 1 es una enfermedad leve con eritema, ¿sí? Disminución del patrón vascular, algo de friabilidad, algunas úlceras aftoides puede ser. El Mayo 2, que ya es una actividad moderada, ¿sí? Con edema, eritema, con más pérdida del patrón vascular, ya con úlceras aftoides, ¿sí? Y la enfermedad grave, ya cuando hay un sangrado espontáneo, úlceras más profundas, puede haber empedrado, ¿sí? Entonces ahí ya es un compromiso más severo. ¿Cómo lo utilizamos este Mayo? El score de Mayo para curación mucosa es un Mayo 0, para remisión es cuando hay un Mayo menor o igual a 1. Cuando hay respuesta endoscópica es cuando la disminución del score mayor o igual a 1, lo que les decía antes, cuando disminuye respecto a los scores de las endoscopías previas, ¿sí? Y la respuesta endoscópica, lo mismo que la anterior, es cuando hay un 50% menos que en la basal. Y sí es el otro score que usamos para enfermedad en la colitis ulcerosa, este sí está más utilizado, están las nuevas guías de Porto, ¿sí? Que es el U6, que es para evaluar la actividad endoscópica de la colitis ulcerosa. Se desarrolló en el 2011 y se validó en el 2013. Tiene una adecuada correlación con el score clínico y con la calprotectina en materia fecal. Es un buen factor pronóstico en pacientes con SEU moderado grave. Y cuando tenemos un descenso, ¿sí? De 3 puntos al inicio de la terapia, nos habla de que hay un menor riesgo de colectomía, ¿sí? Este score también lo que nos va a evaluar es 3 variables: el patrón vascular, la hemorragia y las erosiones o las úlceras. Lo mismo que el anterior, hay una descripción que es 0 para el normal, 1 para la pérdida parcial y 2 para la pérdida total. Entonces la normal es cuando uno ve bien el patrón vascular y no hay pérdida. La pérdida parcial cuando hay pérdida del patrón vascular de forma parcial, y la pérdida completa es cuando ya no vemos patrón vascular, ¿sí? La hemorragia, podemos hablar de ninguna, ¿sí? Cuando no hay sangrado visible. Hemorragia mucosa, cuando hay algunas estrías de sangre coaguladas sobre la superficie. Cuando hay una hemorragia luminal leve, hay sangre líquida libre sobre la luz. Y luminal moderada severa, ya cuando hay cuando uno ve francamente sangre, o cuando roza el endoscopio, sangra la mucosa y al lavar continúa sangrando, ¿sí? Y después, con respecto a las erosiones o úlceras, también se le da un puntaje de 0 a 3. Ninguna cuando la mucosa está normal, sin erosiones ni úlceras. Erosiones pequeñas, cuando hay defectos pequeños menores de 5 milímetros, con un color blanco amarillento o lesiones aplanadas. Después, úlceras superficiales, cuando son mayores de 5 milímetros. En la mucosa son úlceras chiquititas con restos de fibrina
y son superficiales, y después ya las úlceras profundas, lo que veíamos anteriormente, que son defectos excavados y profundos de la mucosa. ¿Cómo es el valor? ¿Cómo lo caracterizamos? De 0 a 1 es una enfermedad inactiva, de 2 a 4 es una actividad leve, de 5 a 6 es moderada, y más de 7 a 8 es severa. Lo que le decía, también tenemos el score de Rutgers, que está avalado solo para las anastomosis ileocólicas, son para pacientes en posoperatorio. Está desarrollado en 1990, no está validado, ¿sí? Evalúa el riesgo de recurrencia posoperatoria de la enfermedad. Sirve para puntuar las lesiones de la mucosa del ilion, no del colon, porque estamos hablando de los pouch, ¿sí? Siempre hay que considerar la lesión más severa, y la evaluación endoscópica por lo general se suele hacer entre 6 o 9 meses posterior al posoperatorio. Este score tiene 5 grados, de 0, 1, 0, que es sin lesiones, y 1, que es úlceras aftoides, y 2, que son úlceras aftoides mayores de 5 milímetros, con mucosa normal entre ellas, y grandes lesiones en parches o lesiones confinadas a la anastomosis simplemente. La I3, cuando hay una ileitis aftosa, difusa y con la mucosa muy inflamada, y la I4, cuando hay una inflamación difusa con úlceras grandes, nódulos, y puede haber estenosis, ¿sí? En la I0 y I1 nos hablan de que hay una remisión endoscópica y hay un 20% de riesgo de recurrencia a los 3 años, y cuando ya hay cuando es mayor a I2, ¿sí? Hay alta recurrencia posoperatoria. Nosotros en Argentina hubo un grupo que es del Hospital Alemán, el Centro Pereira y su grupo, que diseñaron una app, ¿sí? En la cual, que se llama Jedi 2, en la cual uno puede tener a mano, a través de una aplicación, todos estos scores endoscópicos, y además de esto nos habla de cómo diagnosticar la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa. Un poco lo que estoy hablando en la charla está plasmado en esta aplicación, en esta app, y uno puede estar mirando y mirar tanto la parte de gastroenterología, del manejo, algunas cosas básicas, la parte de anatomía, ¿sí? Y la parte de endoscopía, perdón, y están bien descritos todos los scores, y es muy fácil para tenerlo dentro del quirófano, porque él lo va llenando, ¿sí? Y también te da datos de la anatomía patológica y cómo manejar las enfermedades. Es algo que es gratuito y lo pueden bajar, no sé si en otros países lo podrán bajar, pero bueno, nosotros en Argentina está disponible, tal vez se le puede pasar un código para que lo puedan escanear y ver si les sirve, porque la verdad que es muy práctico, porque todo esto no se lo acuerda claramente todo el tiempo, pero por eso está bueno tenerlo dentro del quirófano, tenerlo en un papel, en una fotocopia, e ir haciéndolo a medida que uno va haciendo la endoscopía. Entonces, ¿cuál es el rol en el seguimiento de la endoscopía? Es para confirmar la actividad inflamatoria en pacientes que están sintomáticos. La usamos previo a intensificar o modificar un tratamiento, para confirmar un fracaso terapéutico real, o sea, el paciente está clínicamente mal, no responde a la medicación. Bueno, vemos la endoscopía y confirmamos que realmente no está haciendo nada. Para evaluar extensión, severidad, complicaciones como las estenosis o infecciones, como puede ser un clostridio, un citomégalo, que pueden estar simulando que el paciente está muy activo, que pensamos que no están dando la medicación y en realidad está con una infección sobreagregada, y eso nos está jugando en contra nuestra medicación, ¿sí? Luego la inducción con biológicos o pequeñas moléculas para evaluar la respuesta endoscópica, para establecer el tipo de remisión en pacientes que han alcanzado la remisión clínica, ¿sí? Para ver si hay remisión endoscópica y también histológica o solo endoscópica, ¿sí? Para evaluar recurrencia posoperatoria con el score de Rutgers, y obviamente para lo más importante, que es lo que está viniendo ahora, que es para la pesquisa de cáncer colorectal. Entonces, respecto a las pesquisas, sabemos que las enfermedades inflamatorias se agrupan dentro de las entidades de alto riesgo para el desarrollo de cáncer. Inclusive en esta población, el riesgo de cáncer de intervalo es mucho mayor comparado con la población general. El incremento del riesgo de cáncer es particularmente más significativo a partir de los 10 años de enfermedad, y sobre todo si lo asociamos con la otitis esclerosante primaria o antecedentes de cáncer en la familia. ¿Cómo hacemos la vigilancia? Debe ser efectuada por cromoendoscopía pancolónica, la podemos hacer con azul de metilino o indigocarmín, y tomar biopsias dirigidas a cualquier lesión visible, ¿sí? Si no hay experiencia con cromoendoscopía, uno lo que puede hacer es tomar biopsias escalonadas, 4 biopsias cada 10 centímetros, que esto tiene un bajo nivel de evidencia,
¿sí? Es muy inferior a lo que es cromoendoscopía para detección de lesiones neoplásicas y obviamente tampoco tiene baja incidencia respecto a lo que es las técnicas con los colonoscopios de alta definición. Entonces, lo ideal es que nos empecemos a formar en cromoendoscopía, o si tenemos colonoscopios de alta definición, empezar a utilizar las técnicas, formarnos con los adultos para reconocer lesiones, que es lo que hoy por hoy vamos a tener que empezar a hacer los que hacemos endoscopía en pacientes con inflamatorio. Y lo que se recomienda es cuando tenemos un colonoscopio de alta definición, usar la cromoendoscopía por sobre la luz blanca, ¿sí? Porque se ven mejor las lesiones, se detallan mucho más. Acá tenemos algunas imágenes de cómo se pinta el patrón vascular, cómo se ven el pit pattern de las lesiones, que se ven y se marca, ¿sí? Entonces es mejor hasta la cromoendoscopía con los colonoscopios de alta definición. ¿Qué es la cromoendoscopía? La cromoendoscopía es la aplicación de un tinte tópico sobre la mucosa del colon. Lo que hace es mejorar la delineación y detección de las irregularidades de la superficie. Por ejemplo, en esta imagen, en la A, tenemos una mucosa colónica que se puede delinear una lesión, pero se ve que a veces, si no estamos muy atentos haciendo la endoscopía, nos la podemos pasar de largo. Y si uno pinta con azul de metileno o índigo carmín, la lesión sobresale, ¿sí? Se delinea bien, y uno puede tomar biopsias dirigidas hacia esta lesión, ¿sí? Estos tintes los aplicamos durante vamos saliendo en la colonoscopía, vamos aplicando el tinte y vamos mirando la mucosa, se hace a través de un catéter spray, inyectándolo directamente a través del canal de trabajo. ¿Cómo lo usamos? Ahí tenemos una foto que a través del catéter, lo vamos utilizando. Es el azul de metileno, es no absorbible por las células displásicas o inflamadas, pero sí resaltan el pit pattern, que el pit pattern es esto que les decía, esta arborización que tienen las lesiones, ¿sí? Que son lo que vamos a estar buscando para buscar estas lesiones premalignas. La concentración es entre 0,05 y 0,1%, y en un catéter difusor ponemos 10 mililitros de azul de metileno, 90 de agua, ¿sí? Y si tenemos una bomba son 20 mililitros de azul y 180 mililitros de agua. El índigo carmín también es no absorbible, decanta las criptas y marca las lesiones neoplásicas. La concentración es entre 0,1 y 0,4%. Si ponemos en un catéter 15 mililitros de agua y 5 mililitros de solución al 0,4%, y si tenemos una bomba usamos 120 mililitros de agua y 40 mililitros de solución al 0,4%. Entonces, para hacer pesquisa de cáncer colorectal utilizamos la cromoendoscopía, tenemos que hacer una adecuada selección de pacientes, identificando los factores de riesgo y estratificándolo en grupos con sus consecuentes intervalos. O sea, no es lo mismo hacerle la endoscopía o la cromoendoscopía a un paciente que tiene 10 años de la enfermedad que a un paciente que tiene 10 años de la enfermedad y además tiene una colangitis o tiene un antecedente familiar de cáncer colorectal. En esos subgrupos vamos a tener que establecer distintos intervalos de monitorización porque cada uno es diferente, ¿sí? Siempre estos pacientes hay que hacerle controles, y los controles de estos pacientes tienen que ser cuando el paciente está en remisión. No se puede hacer una cromoendoscopía con un paciente que está en actividad, porque no vamos a encontrar o a hacer una buena pesquisa de lo que estamos buscando, ¿sí? El paciente para hacer una cromoendoscopía para buscar cáncer hay que buscarlo cuando el paciente está en remisión. La realización de estos procedimientos de alta calidad debe ser de alta calidad, con una buena preparación colónica, lo que les decía antes, empezar a entrenarnos, ¿sí? Entrenar el operador y tener un tiempo adecuado de retirada para hacer una adecuada y meticulosa visualización de la mucosa, porque es lo más importante. Estos 3 factores son fundamentales para hacer una buena pesquisa de cáncer colorectal, ¿sí? La preparación colónica es fundamental, no solo para esto, sino para hacer una buena endoscopía, un operador entrenado y el tiempo de retirada adecuado. Y obviamente utilizar, en el caso anterior, los scores para todos hablar de lo mismo y hacer un buen informe. Y en este caso, la correcta utilización de la técnica para identificar las lesiones sospechosas, para poder describirlas bien y si podemos resecarlas, ¿sí? Entonces, y ya terminando, para recordar y para llevarnos a casa, la enfermedad inflamatoria es una de las patologías más complejas para los endoscopistas y los gastroenterólogos.
La videoendoscopía alta y la ileocolonoscopía son el gold estándar. La preparación colónica fundamental para realizar la endoscopía de alta calidad, utilizar los scores, realizar informes de calidad. Tenemos que saber que estos informes pueden llegar a otros colegas y para poder tratar al paciente tiene que ser claro y estar definido lo que uno le está escribiendo y describiendo, ponerle un score para que pueda ser más fácil su interpretación. Para hacer screening, realizar la correcta selección de los pacientes, realizar el entrenamiento de las nuevas técnicas, ¿sí? Para hallar las lesiones premalignas y disminuir la incidencia de cáncer, ¿sí? Y debemos ser muy exigentes en nuestro abordaje tanto diagnóstico, porque es una enfermedad que es dinámica y el manejo adecuado evitará la aparición de las complicaciones y sobre todo el compromiso de la calidad de vida de los pacientes. Entonces, me parece que lo fundamental es tratar de aplicar todo esto para mejorar el diagnóstico y el seguimiento de estos pacientes. ¿Preguntas? Felicitaciones, Euge, felicitaciones, Mari, la verdad, excelente el caso clínico y tu disertación, Mari. Mientras que vos hablabas, lo mismo que planteaba yo al principio, muchas veces nosotros recibimos pacientes con informes que decimos dónde estamos parados, ¿no? Por eso me parece que lo que decías recién, la unificación de criterios y tratar de todos manejar la misma terminología nos utilizaría a todos como para, porque son pacientes que tal vez nos cae a mí, que cae en otro centro y seguirlos me parece fundamental. Por otro lado, pensaba en esos pacientes nuevos que uno a veces no tiene un patrón endoscópico, ya sea para una colitis ulcerosa o un patrón endoscópico para una enfermedad de Crohn. Esto de tener las aplicaciones en el teléfono me parece fantástico. ¿Y cómo ustedes se manejan en la historia clínica? ¿Cómo ponen, si no pueden orientar para uno o para el otro? ¿Cómo lo utilizan? ¿Cómo escriben una historia clínica? Y nosotros lo que hacemos habitualmente cuando estamos en lo que te decía, nosotros tenemos ya preimpresa una planilla donde tenemos arriba el nombre y apellido del paciente, la fecha de la endoscopía, el número de historia clínica, y tenemos un score del CES-CD y abajo un U6, ¿sí? O un score de Mayo, los tenemos los dos, porque a veces para algunos es más fácil que otro, igual es, ¿sí? Pero la idea es tratar de usar el U6 porque es el que está validado y el que se puede usar en hacer trabajos clínicos. Y entonces nosotros, cuando vamos haciéndolo, ya lo vamos planteando las dos cosas, ¿sí? Vamos viendo de cada lado que puede ser de uno o del otro. Hay muchas lesiones que se superponen, como decía Euge, porque a veces tenemos, a veces es muy claro cuando uno tiene solo una rectitis, ¿sí? Y tiene por ahí el parche secal que decís, ups, ahí, ¿qué es? ¿Un Crohn o es una de estas CU atípicas? Entonces, bueno, si el resto del colon está todo normal, marcamos el parche secal, marcamos como si fuera para Crohn, lo describimos en cada sector y después describimos o hacemos un U6 para ver si hacemos las dos cosas a la vez, ¿sí? Cosa de que sin poner un score, a ver, no hacemos una descripción de uno o de otro, sino que hacemos una descripción general, ¿sí? Y ponemos sugestivo de lo que uno ve endoscópicamente, porque hay veces que vos estás viendo y ya sabés que si hay úlceras profundas, hay empedrado, y está todo comprometido, o hay partes que no están comprometidas y dices, bueno, es un Crohn, ya te vas dando cuenta, o sea, vas pensando que puede ser sugestivo de, o sea, no ponemos el diagnóstico de, pero ponemos sugestivo de, y después esa planilla nos queda a nosotros porque ya la segunda endoscopía vamos a saber qué es el paciente. Entonces ya en la segunda endoscopía volvemos a agarrar la hoja y ya clasificamos directamente si es un Crohn, el CCD, o si es una CU, un U6. Nosotros estamos viendo mucha patología de enfermedad de Crohn en el hospital, estamos viendo muy poca CU, ¿sí? Entonces, bueno, estamos por ahí más sesgados, pero tratamos de hacer un poco las dos cosas para no quedarnos en decir, bueno, la primera endoscopía no tenemos nada. Entonces, hacemos un score por más que no lo pongamos en el informe. Por ahí ponemos esto de sugestivo, se describe bien la endoscopía, obviamente, por sectores, pero no ponemos un diagnóstico definitivo, porque obviamente eso te lo va a dar el patólogo. Pero sí tratamos de hacer las dos cosas para que no nos quede tan desfasado, porque si no, si lo haces uno o haces el otro o no haces ninguno, es lo que te decía, es operador dependiente, después vos decís, bueno, para el otro puede ser un Crohn, para el otro
Entonces, bueno, tratamos de hacer los dos como para decir, bueno, esperamos la anatomía patológica y ya la segunda vemos si estuvo mejor, si estuvo peor, porque a veces puede pasar que la primera no está tan mal y en la segunda está peor. Por más que hayamos Bien, instaurado tratamiento o lo que sea, recién Auge presentaba uno que parecía peor la primera endoscopía que la segunda. Pero bueno, exacto. a veces puede pasar que haya estas diferencias entre una endoscopía y otra, aunque esté con tratamiento o no. Entonces, bueno, nosotros para partir de la base tratamos de hacer las dos cosas con una buena descripción de esa primera endoscopía para que ya dar una idea de lo que nos parece, si es sugestivo y lo ponemos, ¿sí? Bien, fantástico. Euge, ¿algo para comentar? No, coincido. Quizás es más difícil en cuanto al debut porque cuesta Bien, jugársela por uno por otro, ¿no es cierto? Pero sí, digamos, uno puede también orientar qué es lo que le parece y dejar asentado estos dos scores como para decir, también o sea, orientar que la severidad del paciente va a definir el tratamiento independientemente de si es un Crohn o una colitis ulcerosa. Y lo más detallado posible que uno puede hacer, más bien, información va a tener el cortarla. gastroenterólogo que lo reciba. Bien. Sofi, ¿hay alguna pregunta? Sí, bueno, primero hay muchas felicitaciones. La verdad que, chicas, estuvo muy, muy, muy linda las dos presentaciones. Así que tienen muchas felicitaciones. Mariela habló un poco de esto de la calidad de endoscopía y el tipo y la importancia de la preparación. Bueno, hay preguntas sobre eso que utilizan para prepararla y Sí. eh, hay una pregunta de Mariana Torres que dice especialmente en adolescentes, ¿sí? Sí, Y no sé nosotros si da para a veces una podemos usar. clase. Sí, nosotros solemos usar, nosotros en el hospital tenemos posibilidad de internar a algunos pacientes, pero ya los adolescentes están más reticentes y no se quieren internar. Entonces muchas veces le ponemos la dosis de adulto o le damos picoprep, un sobre, o le podemos dar la dosis de adulto de Varex, el bidón, y que lo tome. Charlamos con el paciente, obviamente que le damos una dieta previa como para que pueda hacer la dieta, hablamos de la importancia de tener que hacer el estudio, de la preparación y la importancia de tomar los 4 litros, ¿sí? Si es que tiene que hacer, si es un chico de 60 kilos, es el Varex, o le puedes dar el Varex Kit, o sea, lo que el paciente le sea más cómodo, ¿sí? Hay veces que te dicen, no, yo soy bidón, no me lo tomo, lo que sea, bueno, le puedes dar el Varex Kit, que son los sobres con un bisacodilo, o el Picoprep, que últimamente el Picoprep anda muy bien y se utiliza mucho. Y en menores, en chicos chiquitos, los internamos y usamos Varex, la dosis split. Le damos una dosis al inicio de la preparación, por ahí la mitad de dosis, y una segunda dosis, no sé, 3 horas después, como para que tenga una buena preparación. Tratamos de asimilar mucho lo que hacen los adultos, sobre todo con los adolescentes. Ujú. Perfecto. Bueno, Bien. Tatiana también hace un comentario esto de que nunca había escuchado hablar de cromoendoscopía. Está bueno esto de empezar a incorporarlo. ¿Ustedes en el En hospital el lo están hospital, incorporando ya? sí, lo estamos incorporando porque tuvimos la mala suerte de tener 2 pacientes con cáncer de colon. Sí, una paciente que lamentablemente la pasamos a adultos y hizo el diagnóstico, se hizo el diagnóstico en adultos, una chica que nunca tuvo remisión endoscópica de su enfermedad, ¿sí? Era un Crohn, que nunca logró tener una remisión, o sea, siempre estaba muy, muy activa, con endoscopías muy patológicas, que se probó toda la medicación que teníamos al alcance, y bueno, cuando pasa a adultos, también tenía una hepatitis autoinmune asociada, y cuando pasa a adultos, los adultos le hacen un diagnóstico de un cáncer de recto, y bueno, a partir de ahí empezamos a decir, bueno, a ver, después tuvimos otro, y decir, ¿qué está pasando? O sea, cómo no estamos pudiendo hacer el diagnóstico antes, ¿sí? Igual a veces es difícil porque el paciente tiene que estar remitido, vos no le podés hacer una cromoendoscopía a un paciente que está activo porque No vas a vas a tener poder muchos ver nada. focos y no vas a poder ver, no podés ir al foco realmente de la lesión, porque vas a tener tantos focos por ahí que después son todo inflamatorio. Entonces, lo ideal es hacerlo con el paciente remitido, después de 10 años de la enfermedad, o a partir de los 8 años si tiene una colangitis esclerosante, o si hay cáncer en la familia, sobre todo cáncer de intervalo y todo eso, que son bastante frecuentes,
Entonces, bueno, en el hospital están haciendo un protocolo, obviamente hay una persona que está ya hizo un primer avance de entrenamiento con adultos y ahora está como continuando ese entrenamiento para poder hacer esta pesquisa, porque uno tiene que preparar a ese paciente para ese día y por ahí es una endoscopía o dos en ese día, más de eso no se puede hacer porque te lleva tiempo, hay que ir tirando la tinción y hay que ir mirando bien, por más que tengas un buen endoscopio de alta definición, lo mejor es la cromoendoscopía porque la verdad que delinea muy bien las lesiones y a veces el ojo humano, por más que tengas luz blanca y tengas la mejor tecnología, puede fallar. Los adultos están mucho más acostumbrados que nosotros y ven lesiones que vos por ahí las mirás y decís, me lo hubiera comido. Y con la cromoendoscopía se resaltan bien, se delinean bien y bueno, hay que ir dirigidamente a esa lesión. Entonces está bueno empezar a usarlo, empezar a formarse en eso como para poder avanzar, porque es algo que vamos a empezar a ver, más con todo este cambio, con las dietas, con los procesados, con la flora, con todo lo que se habla ahora, creo que, o sea, en la adolescencia vamos a empezar a ver con pacientes que han tenido muchos años de enfermedad. Sí, yo creo que esto que con las very early, como en nuestra Carga de edad enfermedad a lo largo de los pediátrica, años. hay un montón, van a pasar los 10 años de enfermedad, así que Exacto, claramente entonces hay que tenemos empezar que a hacérselo. hacérselo. Acá también lo que nos dice, creo que la cromoendoscopía debería ayudar incluso cuando la preparación no ayuda. Yo creo que ahí No, como igual que no la sirve una... cromatoscopía, a ver, la preparación colónica hoy no se discute, ¿sí? Es hablar de calidad de endoscopía, las guías Penguin, hay un montón de guías que te hablan de la calidad de endoscopía, que es, una es cómo lo preparás y la otra es la intubación secal. O sea, son dos cosas en las cuales, como todas las guías y todos los adultos no hablan de eso y hablan de calidad con eso. O sea, la preparación es elemental. Me parece que si uno tiene que ir a buscar un cáncer, y está sucio, no va, lo tiene que suspender y volver a darle más y volver a programarlo, porque es fundamental, ¿sí? Es lo mismo para hacer un diagnóstico de enfermedad inflamatoria, tiene que estar bien preparado. Si algo que el paciente esté incendiado, que entramos y está recontra inflamado, entonces, bueno, uno ahí puede decir, bueno, tomo las biopsias, veo que no es una infección, veo a ver qué me da y empiezo el tratamiento. Pero si no, uno tiene que ser bastante meticuloso con eso y tratar de que sea una buena preparación porque es lo que nos va a ayudar a saber qué tipo de enfermedad es, delinear algunos límites, de decir, hay veces que uno tiene una rectitis y por ahí después lo demás no lo viste y no sabes si era una rectitis sola o si tiene todo compromiso, o si tenés la rectitis y el parche secal, o sea, si uno, la verdad que es meterlo en una anestesia, entonces uno tiene que ser meticuloso con esas cosas. Bueno, y después acá Gaby Oropesa pregunta sobre los La clasificación. índices, las clasificaciones, sí, las van haciendo por cada segmento y se suma el Sí, puntaje. exacto, lo Creo que hacemos. eso, Sí, Sí. sí, entrando en la aparte, aplicación, está buena. sí, y además el mismo el score está puesto así, de Lilion, te le pone todos los sectores, los 5 sectores, las lesiones, y vos vas poniendo directamente los puntajes. Nosotros lo hicimos, y no tengo una foto acá, pero pusimos los 5 sectores, pusimos las lesiones a evaluar, y ya directamente ponemos los puntajes, y del otro lado ponemos el total y sale, ya sale entero, o sea, se puede hacer fácilmente, no es algo que es engorroso ni nada, y los scores de las aplicaciones también lo tienen, y la verdad que se usa muy fácil, la verdad que no es complejo. Yo por ahí quería preguntarle a Euge, esto de los momentos endoscópicos. Vos acá presentaste distintos pacientes, por ahí paciente en el momento del diagnóstico, Sí, pacientes en obvio. el momento de la recaída, incluso en la recaída, por ejemplo, tenías un paciente con una colitis ulcerosa y en la reevaluación hiciste endoscopía alta y baja, ¿sí? ¿Qué Siempre querés comentar Exacto. Como decíamos de esos antes, momentos? el gol estándar siempre alta y baja. Nosotros por lo menos en el hospital, aunque ya tenga diagnóstico, la endoscopía alta va siempre. Porque también los pacientes se pueden reclasificar. Quizás empezó siendo una CU, pero después tiene compromiso alto, duodeno, gastropatía, lo que fuera. Entonces, eso es algo que no se discute.
Volviendo también a la pregunta de cuándo evaluarlo, al debut nadie lo va a discutir tampoco, obviamente es como llegamos al diagnóstico, como habíamos dicho antes también en las recaídas y como Mari en la charla también esclareció por ahí, es cuando uno tiene que evaluar la respuesta al tratamiento, ¿sí? Si tiene remisión, si tiene curación mucosa, ¿sí? Y el screening en cáncer de colon en pacientes que ya tienen larga data de enfermedad, ¿no? Esos serían como los más importantes. Bien. Y en las recaídas, vos, la revaloración endoscópica es para ver qué. Supuestamente, si el paciente está recaído, yo tengo que pensar en cambiar el tratamiento. O sea que yo tengo que saber realmente qué actividad tiene para ver qué conducta voy a tomar y también saber a dónde parto para después evaluar la respuesta de ese tratamiento, ¿no? Sí, Perfecto. evaluás Y todo, la por ahí, extensión, todo, volvés a revalorar Claro. todo. Sí, sí, Extensión, sí. severidad, si hay alguna infección sobreagregada. O sea, uno Ujú, vuelve como a pesquisar todo para después claro. poder cambiar, ¿sí? exacto. Y eso Ustedes de descartar las infecciones, porque para ahí no. Recaída. Sí. ¿Tuvieron alguna experiencia en estenosis colónica, en puentes mucosos? ¿Tuvieron alguna experiencia endoscópica? Los de Eh, adultos sé que manejan yo, mucho terapéutica. sí, yo vi en adultos un puente mucoso que lo cortaron con un knife, sí, obviamente que era en una lesión, como una de las imágenes que tengo en una de las fotos, que se ve el puente mucoso y con un knife lo cortaron y pasaron con el endoscopio, no tuvo sangrado ni nada, porque es como una lesión un poco Catrizal. vascularizada, ¿sí? Después para estenosis yo tengo experiencia, pero no en inflamatoria de haber dilatado colon, pero no en pacientes con enfermedad inflamatoria, que lo hice con un balón CRE, sin problemas, de forma progresiva, igual que uno lo hace con el esófago, pero no era un paciente con inflamatorio. Los adultos lo dilatan con balón CRE también, como muy lentamente, y otras cosas que también utilizan es en algunas fístulas, pero no vi tanto en fístulas de inflamatorias como sí en otras patologías como tratamientos de la obesidad, cirugías bariátricas, eso se usan más los obescos, ¿sí? Pero sí, los puentes mucosos vi cortar dos con un knife, como así, bien, sin problema, y de estenosis no tengo, en inflamatorio por lo menos no. Sí, en otra patología colónica que no es inflamatoria. Acá están Acá, preguntando, sí, dale, Sofi, no, dale, no, todo tuyo. decilo, Gaby. ¿Qué utilizan para el citomegalovirus? ¿Qué técnica utilizan para la búsqueda del citomegalovirus? Y en el hospital, si no tenés el efecto citopático en la biopsia, no lo consideran, no lo toman en cuenta, ¿sí? El efecto Hay que hacer citopático en las la dos. biopsia, yo creo que no Ujú. importa que tengas una carga viral alta o lo que sea, nosotros en el hospital, si no está el efecto citopático, no se considera No para se tratar. jerarquiza. Exacto. Nosotros también lo mismo. O sea que usan, Mariela, Silvia Bravo, usan inmunohistoquímica para todos. Sí, eso lo hace la patóloga Sí, y sí. uno manda las muestras y va a anatomía patológica y va a PCR y eventualmente si en alguna muestra salta que no la tiene en anatomía, se hacen mayores cortes y sí, pero siempre se busca el efecto citopático. Perfecto. Lo que preguntaban acá es si en las recaídas, a veces que no se logra una colonoscopia completa, ¿cómo lo clasifican? En esto, vos, por ejemplo, Euge, habías mostrado una que, bueno, tenía Ujú. una actividad severa, entonces esto de no continuar con la endoscopía en la actividad severa y ¿Cómo lo clasifico o qué score uso? En realidad, porque se supone que si es una recaída, el paciente ya tiene diagnóstico. Y hago hasta donde, o sea, y ahí sé que voy a usar, si el CCD o el U6, ¿no? Y a lo sumo, si no uso ninguno, por lo menos el mayo. Pero en realidad el paciente ya tiene diagnóstico y hago hasta donde puedo alcanzar, ¿no es cierto? Si el paciente realmente está muy severo, el score le va a dar alto igual, por más que no lo pueda hacer completa. ¿Ustedes tienen historia clínica digital o historia de papel? Porque está buenísimo
digital. Bueno, nosotros últimamente también, pero ¿cómo vuelcan esto en la historia clínica, la comparación de las endoscopías? ¿Cómo hacen ustedes una historia clínica fácil para que uno pueda evaluarla, leerla cuando hizo cambio de terapéutico inicial, qué evolución? ¿Tienen alguna forma de descripción de...? No, Manual. a veces lo que hacemos que nosotros tenemos muchas cosas que, gracias a Dios, en el hospital tenemos a mano, que podemos usar, es que también los dosajes de infliximab, de algunos biológicos y ADA. Y lo que nosotros hacemos es, cuando hacemos la endoscopía, la inicial, la colocamos, ponemos el diagnóstico, la anatomía patológica, todo, ponemos el tratamiento. Entonces después ahí tenemos una ficha de cada paciente y cuándo inició un tratamiento, cuándo cambió, cuándo, en cada momento que se le hizo, por ejemplo, después de la inducción, si se le hizo dosaje, qué anticuerpos tiene, si se le hizo endoscopía, tenemos una ficha que armamos y ponemos los datos más importantes como las calprotectinas, las ¿Esa la tienen endoscopías. digitalizada, por ejemplo? No, eso lo tenemos aparte, En lo papel, tenemos para claro. cuando vamos al hospital de día, lo tiene el consultorio inflamatoria en sí, que todos lo sabemos, y sobre todo los pacientes que van a pasarse medicación al hospital y que tienen dosajes y todo, eso lo tenemos nosotros, que lo tiene, lo tiene el médico que va a ver al paciente y sabe cuándo le tocaría el dosaje, cuándo le tocaría la endoscopía, o sea, lo, eso se va charlando en los pases y en la historia se hace como una Breve nota, resumen. es decir, se ponen las calprotectinas del último año, el tratamiento, si se cambió, cuándo inició, cuándo se cambió y con qué está ahora. O sea, lo vamos escribiendo cada tanto detalladamente todo. Si la endoscopía se hizo ahora una nueva, se coloca la endoscopía nueva y se pone el score y como que se va plasmando la historia bastante. Y después tenemos fichas aparte que las maneja Mónica con el grupo de inflamatoria y vamos anotando cosas específicas de lo que Que queremos son saber. tan complejos, ¿no? De manejar y tenemos a veces varias endoscopías, varios estudios y muchas veces es como que leer toda una historia clínica, por eso sí tienen diagramado. La otra vez en Gadecu, ¿se acuerdan que, Sofi, vos estuviste en la presentación de Astrid, que tenía como estipulado, ¿sí? La historia clínica, los antecedentes, la endoscopía, como algo más proactivo para cuando uno ve, porque leer toda la historia clínica es como que a veces le resulta difícil en el paciente, y más cuando, no sé si a ustedes les pasan, pero nosotros en el hospital tenemos muchas no clasificadas, y rotular a veces esos pacientes es como que, no sé si ustedes también, pero A ni nosotros nos pasa, por endoscópicamente ni eso te digo, histológicamente. sí, a nosotros nos pasa que pasa esto, tenemos la clasificación AL, bueno, le vamos poniendo esa clasificación una vez que tenemos el diagnóstico y después, bueno, vamos agregándole cosas. ¿Qué inició? ¿Hasta cuándo? ¿Qué fecha? Por ejemplo, corticoides si tuvo, ¿de qué fecha a qué fecha? Si empezó con ASA, ¿qué fecha empezó con el ASA? Por más que lo tenga hasta el día de hoy y no tenga fecha de finalización, el que finalizó porque tuvo una complicación, ¿por qué se lo sacábamos? O sea, esas cosas que son importantes sí están volcadas en la historia clínica, como en un resumen inicial del paciente, y después lo que va apareciendo nuevo se va poniendo abajo, ¿sí? Y en esas fichas tenemos todo bien establecido, porque sí, si no empezás a perder un montón de datos y un montón de información que te va quedando para atrás y tenés que ir de atrás para adelante, de atrás para adelante, y se te hace engorroso a veces en una consulta, porque los pacientes ya de por sí son complejos, no son fáciles, tenés que hacer multidisciplina, tiene que ir a ver no sé, al nutricionista, tiene el mismo día, tiene un montón de cosas y bueno, para no perder detalle también, porque eso Exacto. es Ella importante. hablaba de tener un copy-paste, digamos, del encabezado del paciente Exacto. y después datos puntuales de cambios de tratamiento, última calprotectina, última endoscopía, ¿sí? Como, Y bueno, ahí vamos eso, que poniendo, esos si datos hacemos no algo. falten y Exacto, después, bueno, la evolución actual, la actualidad sí, pero exacto. para no tener que ir tanto para atrás para buscar, si uno siempre copia y pega, bueno, va a la evolución anterior y nada más, ¿sí? Sí, Pero sí, bueno, nosotros cada evolución se va a ir haciendo como un poco no, más bueno, larga. obvio, pero viste que hay cosas que son básicas No del pueden proceso y empezar. después vos vas cambiando y haciendo cosas, pero si no es como te digo, vas y volvés mucho y a veces está bueno tener fichas de cada paciente
que te vienen muy a mano, te ayudan mucho. Nosotros cuando vamos a hospital de día, que va un paciente a hacerse inflixima o a pasarse Eustequio o lo que sea, tenemos esa ficha y sabemos cuántas dosis va, cuándo le hicimos cuándo le tocaría dosaje, lo tenemos como bastante estipulado, porque la verdad que lo podemos hacer, o sea, no todo el mundo lo tiene disponible, entonces eso nos ayuda un montón para cortar, para cambiar el tratamiento, para ver cómo seguimos. Acá Gaby Oropesa pregunta, ¿las fístulas perianales que están inactivas luego de los biológicos, las mandan igualmente a cirugía? No. Si está inactiva y no tiene actividad, la fístula en sí no. Si si es una fístula que por ahí uno la puede tratar con un sedal o alguna cosa que pueda ayudar al cirujano, si tiene actividad, sí, si no, si con el biológico está inactiva, la mantenemos, lo mantenemos. No lo mandamos a hacer algo que por ahí después es peor que lo que estamos haciendo. Si está inactiva y no tiene secreción y no está afectando la calidad de vida del paciente, porque sobre todo es calidad de vida, una fístula perianal. Si está inactiva, no la manejamos la manejamos con el biológico. Y por último, por mi parte, nosotros tuvimos cáncer de colon, pero no asociados a enfermedad inflamatoria, y aquellos con enfermedad inflamatoria y colangitis esclerosante, hasta ahora, por suerte, esperemos que se mantenga así, ninguno tuvo cáncer de colon. Vos hablaste, Mari, de 2 pacientes en toda su estadística de cáncer de colon. Sí. Igual creo que Mónica tiene varios más porque nosotros ahora como estamos haciendo transición y bastante arreglada con el Udaondo, sé que tuvimos pacientes que pasados al Udaondo a mayores, no sé, al año le hicieron un diagnóstico de displasia hubo más. Lo que pasa es que ya no eran pacientes pediátricos. Sí, Nosotros, perfecto. al pasarlo, en ese primer año de pasada, tuvieron este diagnóstico y lo supimos porque eran pacientes que estuvieron a los 17 se pasó, o sea, se pasaba a los 17 y ya tenía el cáncer ahí, ¿entendés? Que se había diagnosticado en el hospital y se pasaba a adultos porque el manejo del tratamiento de un cáncer de colon y todo es distinto y nosotros la verdad que no lo hacemos y en el hospital han tenido cáncer de colon en chicos por otras causas que no inflamatoria y los maneja onco, entonces justo estos pacientes como estaban en esa etapa de transición, los agarraron, lo agarró adultos y bueno, hicieron todo su manejo, hicieron su manejo con ellos, ¿no? Porque es todo un tema, las quimios son distintas, todo es bastante complejo. A veces hay que hacer resecciones y bueno, uno tiene que tener mucha experiencia y ahí a veces si las resecciones son bajas tienen que tener un proctólogo y viste, en el Udaondo tienen mucha experiencia y justo estos pacientes justo estaban ahí y bueno, por suerte se manejó una de los chicos falleció, pero el otro se manejó y de hecho tenemos pacientes que han sido resecados en el Udaondo y que los vemos en el hospital, pero bueno, ya son pacientes que tienen muchos años de enfermedad, ¿sí? No hay más preguntas que veo por acá. La verdad, un lujo haber compartido con ustedes la previa y ahora ver las disertaciones. Un gusto. Lore, seguramente estás ahí. También gracias por estar activa y presente en todo. Y bueno, estén Chicas, presentes. excelente toda la mesa, chicas, gracias por todo. Bueno, Y gracias bueno, a la ustedes por idea la es invitación. una vez al mes que estén presentes, que pregunten, porque la verdad que todos tenemos pacientes complejos, dudas, y la verdad que esto de unificar criterios me parece fundamental. Así que una linda experiencia, muchísimas Y gracias además compartir los pacientes, porque obviamente que son todos difíciles los pacientes inflamatorios. El que anda bien es de los pocos y es un lujo, porque la mayoría es como que uno los tiene que estar remando y tiene que estar atrás, y son pacientes que son complejos y la multidisciplina y el interhospital está bueno porque nos podemos ayudar en la experiencia de cada uno, es importante para manejar estos pacientes. Sí, totalmente. Tenemos un gran grupo, nosotros nos consultamos mucho las cosas y la verdad que siempre nos ayudamos entre todos. Yo la verdad les agradezco un montón y a todos los que se conectaron hoy, que fueron un montón. Y chicas, felicitaciones de nuevo, un éxito.
Gracias. Espero que les haya servido y bueno, cualquier duda nos dicen y todos estamos para aprender y seguir mejorando de experiencias y cosas que vamos ganando con el hospital y con los pacientes, obvio. Buenísimo. Buenas noches a todos. Gracias, Carlos, por hacernos el aguante también desde allá de México. Y nos vemos entonces en un mes. Siempre acuérdense, el último jueves hago como una venta del curso, ¿no? El último jueves de cada mes, por 6 meses, vamos a estar disfrutando de esto. Un beso y gracias, Carlos. Gracias a todos. Gracias, Chao. nos vemos.